Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a nuestro tutorial parte 2, donde estamos trabajando a nuestro Cristiano Ronaldo en su versión amigurumi con el uniforme del Portugal. Ya en la parte 1 trabajamos todo este cuerpecito base, sus brazos y todo su tronco. Aquí en la parte de arriba te va a salir en la sugerencia el videíto para que le piques. Si no lo has realizado, vayas y realices toda esta primera parte. Y en la parte 2, que es este video, vamos a estar trabajando la cabeza, su cabello y los detalles, ¿vale? Vamos a comenzar con la cabeza. Para la cabeza vamos a realizar dentro de un anillo mágico, obviamente con el hilo color piel, 8 puntos bajos. 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos y pasamos a la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a trabajar aumento en todos los 8 puntos. Vamos a hacer aumento en cada uno de los puntos para terminar esta ronda número 2 con 16 puntos. Desde la ronda número 3 vamos a trabajar secuencias en cada una de las rondas de aumentos, ¿vale? Vamos a realizar primero en esta ronda 3 2 aumentos, 1 y 2. Y luego vamos a trabajar 2 puntos, 1 y 2. Esta es nuestra secuencia para esta ronda. Si la repites te van a quedar hasta el final 24 puntos. Vamos a hacer 2 aumentos seguidos y luego 2 puntos, 1 y 2. Así hasta terminar. Así nos va quedando tipo cuadrado la cabeza o óvalo. Recuerda que esta cabeza y este cuerpecito de Cristiano Ronaldo lo estamos trabajando en su versión Funko Pop. La cabeza es bastante grandecita, así que no tengas miedo. Sin miedo al éxito, teje normal hasta que la termines. Eso sí, no rellenes demasiado, sino que rellena de acuerdo a la forma que le vamos dando a la cabeza. Te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas. La ronda 4 vas a repetir el patrón de 4 puntos y luego 2 aumentos seguidos. 4 puntos y luego 2 aumentos seguidos y así repites hasta finalizar y te quedarán 32 puntos. En la ronda 5 vas a realizar 6 puntos y 2 aumentos seguidos como patrón. Repites esto y al finalizar te quedan 40 puntos. En la ronda número 6 vas a repetir el patrón de 8 puntos y 2 aumentos seguidos. Cuando lo termines te quedarán 48 puntos. En la ronda número 7 vas a realizar 10 puntos y 2 aumentos seguidos. Ese va a ser el patrón de esa ronda y cuando lo termines te quedarán 56 puntos. La ronda 8 vas a realizar 12 puntos y 2 aumentos seguidos y repites ese patrón hasta que te queden 64 puntos. La última de aumentos va a ser la ronda 9, donde realizarás el patrón de 14 puntos y 2 aumentos seguidos. Repitiendo ese patrón, al finalizar la ronda te quedan 72 puntos. Vamos a tejer hasta la ronda número 9 que les acabo de indicar. Así se ve nuestra pieza ya hasta la ronda número 9. Donde tenemos 72 puntos. Vamos a realizar desde la ronda 10 hasta la ronda 23, 14 rondas en total de estos mismos 72 puntos. Ya no vamos a hacer más aumentos, sino que sencillamente vas a tejer punto sobre punto. Un punto sobre el otro punto y así tendremos hasta la ronda 23 los mismos 72 puntos. Cuando ya tengas hasta la ronda número 23, ubique ya nuestros ojitos entre la ronda 17 y 18. Entre la ronda 17 y 18 con unos 6 puntitos de separación entre ellos, ¿vale? Yo tengo unos ojitos de unos 11 o 12 milímetros que les mostré al iniciar.
Acá vamos a colocarle en la parte de arriba una base. Yo busqué y encontré un cartoncito y lo recorté del mismo tamaño que tenemos nuestra base. Mire, de este tamaño. Lo mides y recortas. Lo vamos a colocar acá para empezar a rellenar la cabeza. Esto nos da una forma, la forma deseada de nuestro Funko, que es cuadradito y nos queda súper bien para que el relleno no se nos forme redondo, sino que nos quede plano. ¿Listo? El cartón nos ayuda a que el relleno quede hasta ahí y no nos dé una forma ovalada. ¿Vale? Entonces vamos a utilizar ese cartoncito. Lo introducimos y ahora vamos a empezar las rondas de disminuciones. Desde la ronda número 24 vamos a comenzar disminuciones y vamos a realizar una secuencia. Vamos a realizar 14 puntos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Luego vamos a hacer dos disminuciones juntas o seguidas. Una disminución y mi segunda disminución. Este es el patrón que vamos a repetir por toda la ronda. 14 puntos y 2 disminuciones. Al terminar te van a quedar en total 64 puntos. Te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas. Para la ronda número 25 vas a tejer el patrón de 12 puntos y 2 disminuciones seguidas y te van a quedar 56 puntos. Para la ronda 26 vas a realizar 10 puntos, 2 disminuciones seguidas como patrón y al terminar te quedan 48 puntos. En la ronda 27 vas a hacer 8 puntos, 2 disminuciones seguidas y te van a quedar en total 40 puntos. En la ronda 28 vamos a hacer 6 puntos y 2 disminuciones para que nos queden 32 puntos en total. La ronda 29 haremos 4 puntos, 2 disminuciones y nos quedan 24 puntos. Y la última de disminuciones sería la ronda 30, donde hacemos 2 puntos y 2 disminuciones. Repetimos ese patrón y te van a quedar al finalizar 16 puntos. Vamos a hacer estas disminuciones y la última ya para que nos queden 12 puntos ya les indico cuál sería. Vamos a hacer hasta la ronda número 30. Así nos queda ya la cabecita con el relleno muy bien ubicada. ¿Listo? Vamos a tratar de rellenar de manera uniforme, introduciendo de a pequeñas cantidades de relleno para que la parte baja de los ojos no nos quede con grumos o no nos quede desforme, sino que nos quede bien cuadradita o rectangular, bien alineadita. En la última ronda aquí tenemos en total 16 puntos. Vamos a hacer la ronda 31, que es la última, para que nos queden los mismos 12 puntos que tenemos en el cuerpo base. Y así cuando cosamos la cabeza al cuerpo tengamos la misma cantidad de puntos en ambas partes. Para eso vamos a tejer el patrón de 2 puntos. 1, 2 y una sola disminución. Una disminución. Este patrón lo voy a repetir hasta terminar. 2 puntos. 1, 2 y una disminución. Así al terminar nos van a quedar en la ronda 31 12 puntos. Al terminar vas a dejar una hebra larga para poder coser al cuerpo. Antes de comenzar con el cabello y las orejas voy a mostrarles cómo cosemos la cabeza. La cabeza debemos coserla ya con el soporte introducido para que nos quede derechita y vamos a centrar muy bien los ojitos en el cuerpo y poder enhebrar y coser, que nos queden los ojitos de frente. Vamos a pasar la aguja por un punto y la sacamos por el punto siguiente.
de esta forma, templamos muy bien y ahora nos vamos a la parte o la ronda del cuerpo. Lo acabamos de hacer en la cabeza, seguimos abajo. De donde salió la hebra anteriormente, introducimos por allí y sacamos en el punto hacia adelante. Y apretamos. Vamos ahora para la parte de arriba. Desde donde salió la hebra y la paso hasta el punto siguiente. Vamos a hacerlo arriba abajo, como un zigzag, sacando de un punto hacia el otro. De esa forma es que nosotros cosemos la cabeza al cuerpo. Antes de iniciar el cabello vamos a trabajar las orejitas. Vamos a realizar dos exactamente iguales. Acá tengo el hilo color piel y vamos a realizar dentro del anillo mágico 8 medias varetas. Medias varetas son los puntos que hacemos tomando hebra antes de comenzar o punto bajo alto. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hago una cadena al aire, corto la hebra larguita para poder coser al rostro y cierro el anillo, jalando la hebra. Hacemos otra exactamente igual a la que acabamos de realizar para tener nuestras dos orejitas. Las ubicaremos en los costados de nuestro rostro. Vamos a realizar el cabello. Para el cabello vamos a iniciar realizando con hilo negro, repitiendo las 8 primeras rondas que hicimos para la cabeza. Vamos a volver a repetir, si quieres puedes devolver la parte donde iniciamos la cabeza y repetimos desde la ronda 1 hasta la ronda número 8, donde tenemos el patrón de 12 puntos y 2 aumentos, con 64 puntos en total. Cuando lo tengas aquí, vamos a realizar ya las tiras de cabello. Así que para las tiras vamos a cortar la hebra donde hemos quedado y justo 2 puntos antes de donde nos queda la terminación o inicio de la ronda, 2 puntos antes vamos a enhebrar, o lo puedes hacer devolviéndote con punto deslizado. Aquí en este caso yo voy a poner la hebra en el segundo punto anterior a donde tenemos y aquí voy a comenzar las tiras. Primero voy a hacer las tiras en cada lado. Vamos a realizar delante de la orejita una tira de 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Después de tener las 9 cadenas, vamos a trabajar desde la segunda cadena, punto bajo alto o media vareta. Todas las tiras de cabello las vamos a realizar con este punto. Vamos a trabajar todas con este punto. Aquí tendríamos que hacer 8 medias varetas hasta llegar a la base. Cuando llegues a la base, vamos a saltarnos un punto y en el siguiente hacemos punto deslizado. Nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos el punto deslizado. Ya hicimos una tira para la orejita. Vamos a continuar todas las tiras que van detrás de la cabeza. Son un poco más largas, así que de esas vamos a realizar 20 tiras de 17 cadenas. Vamos a hacer 17 cadenas y desde la segunda cadena nos devolvemos haciendo 16 medias varetas hasta la base. Y siempre que lleguemos a la base vamos a saltarnos un punto y en el siguiente hacemos el punto deslizado. Vamos a contar 20 tiras de 17 cadenas. Y cuando tengas las 20 tiras de 17 cadenas vas a hacer una más, como hicimos acá, de 9 cadenas. Una de 9 cadenas que sería para la otra orejita.
Acá tengo ya todas las tiras que les acabo de indicar tejidas. Llegué ya a la última donde volví y realicé la cadena de 9 cadenas. ¿Listo? Estas pequeñitas van a ir delante de las orejas. Vamos a trabajar estos puntos que nos restan, que son las tiras que van a ir en la parte de la frente. Vamos a trabajar de igual manera, saltándonos un punto en la base. Vamos a continuar, pero vamos a hacer esto que nos resta realizando 11 cadenas. Hacemos 11 cadenas y desde la segunda nos devolvemos realizando 10 medias varetas. Y así vamos a hacer todas las tiras que nos resten para llegar a donde iniciamos. Así van a quedar las tiras de cabello. En total te van a salir 9 tiras de las 11 cadenas cada una. Y vamos a ubicar, dejamos una hebrita larga para coser todas estas tiras a la cabeza. Voy a ubicarlas con alfileres. Primero ustedes saben que yo les muestro cómo vamos a ubicar cada tira en la cabeza, sujetando primero con alfileres. ¿Listo? Les sugiero que utilicen mucho estos alfileres para que cuando cosamos ya estén ubicadas y nos queden en el lugar exacto que necesitamos. También he visto mucho que le pegan las tiras a la cabeza con pegamento. También lo puedes hacer, pero te sugiero que solamente utilices el pegamento si ves que no va a ser muy lavable, muy lavada nuestra pieza de amigurumi. Si tal vez es más bien un amigurumi de colección que no va a ensuciarse mucho o los niños no lo van a manipular mucho debido a que el pegamento pues con el tiempo tiende a desprenderse. Si no, lo que más te sugiero es coserlas con una puntadita como lo hago yo al extremo de cada tira. Tengo el cabello sujetado con alfileres y quiero mostrarte cómo lo vamos a coser. En dirección de los ojitos he ubicado las orejitas a unos 9 puntos de distancia y la primera tirita de la que tejimos de 9 cadenas la vamos a ubicar enfrente de la orejita. El resto vamos a sujetarlas todas por detrás, como puedes ver, con alfileres y le hacemos una puntadita a la última parte de la tira. Las otras que tejimos, que fueron 9 tiras de 11 cadenas, son las de la frente y las vamos a ubicar todas hacia un costado. Yo las tengo aquí sujetadas con alfileres también hacia la dirección, hacia la izquierda, para que nos dé aquí el peinado característico de Cristiano. ¿Listo? Que nos quede aquí un espacio. Después de coser vamos a dejar la hebra sin cortar para poder hacerle unas cejitas y un bordado en sus ojos. ¿Listo? Unas cejitas y un tipo de pestaña. Vamos a coser todas las tiras, las orejitas y les muestro cómo vamos a hacer esta parte del rostro. La naricita le he hecho una ronda debajo de los ojos, unas cuantas pasaditas para que quede la simulación de la nariz. Bueno, mis chicas, así ha quedado nuestro Cristiano Ronaldo en versión Funko Pop amigurumi y quiero darte las indicaciones de los detallitos finales, ¿vale? El cabello lo cosí como les indiqué, como les mostré, con los alfileres. Luego, con el mismo hilo negro, le hicimos un bordado en el rostro. En la pepita negra del ojo de seguridad vamos a hacer una línea de hilo blanco desde la parte arriba del ojo hasta la parte baja, rodeando la parte externa de los ojitos. También con el hilo negro le hacemos una línea desde la parte interna donde comienza el ojo hacia afuera, una línea encima de la pepita de seguridad. En cuanto a las cejas, 1, 2, 3 rondas. En la tercera ronda, encima del ojo, realicé las cejas. Las cejas me abarca una sola ronda desde abajo hacia arriba y luego hasta abajo, una sola ronda, y le hice una puntadita aquí para que me quede como una montañita. ¿Listo? Lo hacemos desde la parte interna de la alineación con la nariz hasta donde termina el ojito. En cuanto a los detalles del vestuario, aquí coloqué como un tipo de brazalete con hilo blanco. Vas a tejer 14 cadenas al aire y luego tejemos desde la segunda cadena 13 puntos bajos y nos queda esa tirita y la cosemos acá alrededor del brazo. Nos queda así.
Aquí con el hilo amarillo, yo cogí este hilo amarillo que no es un amarillo pollito muy clarito, sino es un amarillo quemado. Le hice con una hebra y con la aguja lanera, abarcando una sola ronda aquí, un chulito, uno hacia abajo y luego hacia el costado, de abajo hacia arriba, 2 puntos, muy pequeñito, y encima hice una especie de 7, ¿sí? Abarcando 3 rondas hacia arriba y un puntito hacia el costado. Aquí en la parte de la camiseta, en la parte roja, también hacemos lo mismo. Hacemos como abarcando una rondita, un chulito, y luego aquí abarqué solo 2 ronditas para hacer el 7, porque aquí si abarcamos 3 rondas, perdón, para hacer el 7, pues nos quedaría muy grande y se saldría de la parte roja, y la idea es que quede dentro de nuestra parte roja de la camiseta. También en la parte de los zapatos, con la aguja lanera y el hilo verde que utilizamos para tejer su ropa, vamos a hacer una pequeña lineecita en 1, 2, 3, en la tercera ronda de abajo hacia arriba donde está la suela. Hacemos una lineecita abarcando 2 puntos aproximadamente, y luego en la ronda de abajo hacemos una un poquito más larga, y así hacemos en los 2 zapatos. Espero que hayas disfrutado muchísimo tejer a nuestro Ronaldo. Si quieres hacerle el bordado de la boquita, es opcional. Yo lo voy a dejar así sin boquita, como dejé también a Messi Funko Pop sin boquita. Pero tú puedes hacerlo y va a quedar igual de hermoso. Sé que sí. Gracias por mirar todos mis tutoriales, gracias por tejer conmigo este diseño de Cristiano Ronaldo. Espero que cuando subas la fotico a redes puedas etiquetarme. Aquí en la descripción del video encuentras todos mis enlaces de Facebook, de Instagram, TikTok, todas mis redes sociales. También está el link de un grupo de WhatsApp que he creado para que todas compartamos los diseños que terminan con los tutoriales, y ahí tenemos esa comunidad muy hermosa. Espero que lo disfrutes, que me acompañes en otros tutoriales. Suscríbete y activa la campanita para que puedas tejer muchos más diseños junto conmigo. Gracias por el apoyo, gracias por el cariño. Nos vemos en un siguiente tutorial. Bye bye.